Gracias Luis. Bueno, gracias, ¿no es cierto?, amigas, amigos, a toda la gente que está conectada hoy, que me imagino, ¿no es cierto?, tiene interés en temas relativos a lo que viene haciendo Luis, el tremendo trabajo que Luis está desarrollando en Concepción. Yo tengo siempre, o sea, al ser de Chillán, tengo muy buenos amigos en Concepción, bueno, Pablo, ¿no es cierto?, Gonzalo, el Nero Barría, Leonardo. Muy buenas personas siempre, con los cuales ya he trabajado, ¿no es cierto? En parte mi trabajo, o sea, para quienes no me conocen, soy Rodrigo Vera Manrique, soy académico del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y del Departamento de Diseño también de la misma facultad, de la misma universidad. O sea, comparto media y media jornada que me dedico a temas teóricos, a investigaciones relativas a la arquitectura moderna, a la integración entre el arte, la arquitectura y el diseño, enfocada justamente dentro del marco del Estado benefactor. Ese es mi periodo en el cual yo me muevo. O sea, hay varios autores ahí, pero más o menos es coincidente como con el inicio del proceso de modernización del gobierno Ibáñez, donde encontramos todas estas obras insignes del centro de Santiago, arquitectos, ¿no es cierto?, que han sido de renombre en la historia de la arquitectura chilena, Ricardo González Cortés, Josué Smith Solar, ¿no es cierto?, con tremendos edificios públicos que marcan el inicio de un tipo de arquitectura de construcción de entorno que está definida por ciertos parámetros estatales que son más o menos comunes y se van a continuar en el tiempo hasta aquella fecha fatídica del 11 de septiembre de 1973, donde termina el estado benefactor. Y bueno, se implanta Mira, partiendo al tiro con la conversa, porque igual son 50 minutos y el tiempo pasa volando. Créeme que toda la última entrevista ha estado súper interesante. Llegamos a un punto en que queremos seguir y se acaba todo. Pero mira, para quienes no están en la casa, quizás, ¿a qué nos referimos con estado benefactor? Para quienes están conectando. Sí, el Estado benefactor es aquel también llamado Estado desarrollista de bienestar social, Estado proveedor, ¿no es cierto?, que es algo que, querámoslo o no, hoy día se está demandando. O sea, una mayor presencia, ¿no es cierto?, de un Estado presente, de un Estado donde se entienda no como el gobierno de turno, sino que todos participamos, un Estado que las fuerzas vivas de la sociedad son los que llevan adelante los proyectos políticos con una persona que es el representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente, ¿no es cierto?, que es elegido por todos los chilenos, por todos los ciudadanos, y de alguna manera, ¿no es cierto?, lleva a cabo lo que la comunidad, lo que nosotros como sociedad civil queremos que se lleve a cabo. En ese sentido, las demandas que se hicieron durante este periodo tenían que ver con la cuestión social que aparece en los años 20, principalmente por educación, por salud, por previsión, y ahí es donde aparecen las cajas muy importantes para el desarrollo de la arquitectura, las cajas de habitación popular, ¿no es cierto?, las cajas de empleados públicos periodistas, que eran instituciones mixtas, unas estatales, otras mixtas. Mixtas me refiero a aportantes privados, por ejemplo, periodistas, empleados públicos, empleados particulares, que eran privados, que aportaban a un fondo común, el Estado aportaba a otro fondo y así se desarrollaba un tipo de arquitectura que dentro del contexto de la arquitectura moderna, ¿no es cierto?, marca o ha marcado tendencia en lo que se puede conseguir una arquitectura y un habitar digno, de calidad. Hoy día las poblaciones, los conjuntos de las cajas de habitación son un verdadero lujo. Y así como el Estado benefactor crea una serie de instituciones, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, el 37, escuelas públicas de calidad en todo Chile, Oye, ese la tema es Sociedad súper Constructora... potente, porque increíble cómo las escuelas se adaptan a diferentes zonas geográficas. A mí una escuela que me mata, que es la que está en Valparaíso, la que está en la Cerro Cordillera, una que es gigante, que da la vuelta, que está en pendiente. Y tú ves este tremendo Sí, macizo moderno, curvo, con detalle, algo del Art Deco, qué sé yo, pero es gigante. Y acá en Concepción, fíjate que también tenemos algunas cosillas, y bueno, ¿para qué hablar de Chillán? O sea, y o el la escuela... Liceo Industrial de Valparaíso, de esta escuela, la escuela Mate Alessandri, la que está ahí en la Avenida España, Ah, sí, sí. Esa es un en la caso. curva, en Recreo abajo, justo donde está el límite entre Viña y Valparaíso. Claro, justamente, Y la, y justamente. la escuela Y de con Chillán unos rescatar también, medallones instalados que se ve. sí, de Chillán rescatar este grupo escolar que estaba en Collín, no, a ver, Argentina con Collín, por la avenida Argentina, que fue demolido luego el terremoto.
también de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y uno que queda en pie, que es la Escuela Italia, que está en el sector Ultraestación también, para la gente de Chillán, que quiera ver buena arquitectura escolar, vaya justamente a ver cómo un Estado, que era un Estado presente, como instituciones que fomentaban el surgimiento de nuevas capas sociales, como es lo que hoy día conformamos todos, ¿no es cierto?, la clase media, que ese concepto, ese estrato, nace justamente por medio de la participación de un Estado presente que entregaba educación, que entregaba buena arquitectura. O sea, hoy día lo vemos también, tampoco se trata de romantizar. Los críticos del movimiento moderno ya sabemos, ¿no es cierto?, que habla mucho de esta lógica demasiado productivista, apuntan al funcionalismo como el causante de muchos males desde el punto de vista de la individuación, ¿no es cierto?, del habitar, de que no había espacio para que no fuera más allá de la uniformidad que el movimiento moderno presentaba. Pero también hay que entenderlo y leerlo dentro de los contextos históricos. O sea, en ese minuto, yo siempre le digo a mis estudiantes, y soy muy radical en eso, era pasar del cité y el colchón de paja a una vivienda. Era de la fosa séptica al alcantarillado. Claro. De hecho, he llamado, desde el punto de vista del diseño, el concepto de interfaz, ¿no es cierto?, que es aquella instancia de interacción entre el sujeto y el usuario para hacer la acción eficiente, que se llama dentro del concepto de interfaz. Claro. Lo he llamado al equipamiento sanitario, el water, interfaces de dignidad. Porque claro, o sea, de alguna manera es lo que, en este salto del CITE a la vivienda obrera, habitación barata, como se llamaba en algún minuto, tiene que ver justamente con esa condición de objetos que generan una dignidad que es clara, ¿no es cierto?, en cuanto a un nuevo habitar, en cuanto a un nuevo habitar. Ahí estamos viendo, eso es... Esto en Concepción, en la escuela, bueno, era una escuela primaria que después se transformó en intendencia temporal, y después la escuela número 2, posteriormente Colegio Brasil. Es bien interesante este edificio porque es la primera obra educacional de la sociedad aquí en Concepción con este formato, 1938. Terremoto del 39. Exactamente. Y el terremoto del 39 la pilló en fase de terminaciones. Y es increíble porque es los primeros edificios racionalistas que tú encuentras aquí en Concepción. Tú ves unas panorámicas de la ciudad, Sagrada Cerro Caracol, y tú ves este edificio como rompe todo el panorama de la ciudad de Concepción. En diciembre del 38. Ya que justamente en enero todos sabemos lo que pasó en enero del 39, que redefinió la arquitectura. Y esto es una imagen para que la gente igual vea cómo era la línea de la sociedad constructora de establecimientos educacionales, justamente, que tenía un sello bastante... Claro, toma muchos aspectos del racionalismo más duro europeo, de soluciones que ya se habían dado en Holanda, por ejemplo, sobre todo en Holanda. O sea, los holandeses siempre han quedado como a la sombra, en una zona de penumbra, oculta por los alemanes, por la arquitectura alemana, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, bueno, muchos historiadores ahí coinciden, y yo lo he podido ir a ver en terreno, que las primeras instancias de carácter masivo, seriada, estandarizada, o sea, que operan bajo la lógica de un tipo de arquitectura moderna que le dieron solución a la problemática de la vivienda social y de la educación, fueron los holandeses. Claro. O están una serie de nombres ahí que si tú revisas, si la gente revisa, formalmente las escuelas se parecen mucho, toman mucho de estos elementos, incluso en el tema de la tipografía. Hay tipografías que son características de estas escuelas, de la Sociedad Constructora de Establecimientos, que dice, por ejemplo, escuela de niñas, o liceo de hombres, unas tipografías Art Deco muy características, y que si ustedes también tienen tiempo de ir o sea, ahora no, evidentemente, en su momento, están estas placas, estas inscripciones que dice sociedad, que son prácticamente iguales para todo Chile, estandarizadas. Sociedad constructora, afuera del edificio, sociedad constructora, esa es. La tipografía de Escuela Superior de Niñas, muy característica también. Entonces, de alguna forma, también esta placa que dice Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, Aracena Monkever, que eran los dos arquitectos que trabajaron prácticamente, fueron los que hicieron las escuelas a lo largo de todo Chile, y aparece el año de construcción de las escuelas. Acá hay tipologías en estos edificios educacionales donde trabajan
justamente, ¿no es cierto?, como dice Leo, claro, una tipografía bold, una tipografía pesada, gruesa, que está ahí en el frontis de acceso del edificio, que da cuenta de una presencia de lo que es el rol de la educación por parte del Estado. ¿Viste el Hay castillo un de la... profesor, sí, ahí está, la placa. Este queda en Talcahuano, por si acaso, sector, casi sector Arenal. Mira, y es como, esa está como en un relieve, es como una especie de bajo relieve, claro, la mayoría son así. Y bueno, lo que yo te decía, que muchas de las escuelas holandesas que yo hemos podido revisar en terreno tienen tipografías muy similares a las chilenas, o sea, o las chilenas tienen tipografías muy similares a las holandesas. Hasta en eso, más o menos, adquieren ciertos elementos formales de la arquitectura europea, que claro está, o sea, son elementos probados en cuanto a un edificio de condiciones óptimas para llevar a cabo, o sea, ahí viene la idea, ¿no es cierto?, de la forma sigue la función. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en este edificio? Vamos a educar, vamos a enseñar. Claro, y ahí podríamos apelar, ¿no es cierto?, también a Foucault, o sea, vamos a enseñar, vamos a educar, pero con un control social donde el profesor tiene una autoridad, se para adelante, los estudiantes están sentados en pupitre, ahí 8 horas, pero el edificio en sí presta condiciones de iluminación, presta condiciones de asoleamiento, ventilación óptimas para justamente evitar, o sea, el tema del higienismo, evitar, ¿no es cierto?, que los niños se enfermen, o aprovechar las horas de luz que más se puedan durante el día. O sea, está pensado, son edificios que están pensados y que los podemos ver, como tú bien mostraste, Luis, hasta el día de hoy en pie, funcionando. Y estamos hablando de cosas de los años 40. Que la Corvi, la Corporación de la Vivienda, creada en el año 53, que fue la fusión de una serie de instituciones, pero sobre todo la transformación de la Caja de Habitación Popular, que había sido Hasta la creada en el Corporación año 30. de Auxilio se, digamos, se metió dentro del... deriva Claro, justamente en la Corvi. la Corporación de Vivienda, la Corvi, creada en el segundo gobierno de Ibáñez, lo que sostiene el profesor Raposo, que este tipo de vivienda, estas tipologías de vivienda, supusieron una escuela de proyectación para todos los arquitectos que se convirtieron en funcionarios de esta corporación. O sea, que la Corvi fue, por decirlo así, una escuela o una especie como de universidad, una escuela formativa de proyectualidad que le entregó un sello a estos arquitectos y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un sello a la arquitectura de la Corvi. O sea, nosotros podemos identificar los bloques 1020, ¿no es cierto?, podemos, la vivienda, las tipologías de vivienda de 2 pisos pareadas de la Corvi, prácticamente en todo Chile. Ahí estamos viendo los bloques. Esto en vivo, Rodrigo, ya te como todo Sí, así. Bueno, los estos bloques son de los la Corvi. bloques Esos son los 1010, ¿no es cierto? Sí, en los 2020. los 2020. La Pero diferencia, dale nomás, dale nomás. gracias Luis, la diferencia para los amigos que están viendo los bloques entre o sea, son tipologías, el 1010 y el 1020, que eran bloques de 4 pisos. La diferencia fundamental entre el 1010 y el 1020 que el 1010 tiene estos antepechos en ladrillo. Ahí, eso, justamente. Y el 1020, que es un poco más pro, así, un poco mejor terminado, los tiene en paneles. En paneles, claro. Y lo interesante de esta tipología, el 1010 y 1020, es cómo se establecieron en todo Chile. O sea, por Claro. ejemplo, yo en febrero fui al norte, estuve en Calama y me encontré con unos bloques de ese tipo. Después en Iquique y así sucesivamente van apareciendo en diversas partes de Chile. En Castro. En Castro son En Castro están remodelados ahora. están remodelados, los pintaron con colores primarios, así como que le trataron de dar un toque bien Como bien mondriana. plasticista, sí. En Osorno también. En Osorno, cuando ahora fui al sur, en las vacaciones fui a Castro y pasé por Osorno también. Hay un proyecto de remodelación de estos bloques. Coyhai, que también me encontré una vez con estos bloques, también estaban intervenidos, o sea, mantenían la estructura original, obvio, y estaban intervenidos y tenían madera. O sea, soluciones que de alguna forma reivindican la condición de este habitar de vivienda social, porque eran viviendas sociales, que hoy día son de un estándar de cualquier otra vivienda que puede entregar cualquier inmobiliaria. Claro.
Y no, de hecho la Corby también tiene sus transformaciones, porque la Corby inicial de los años 50, digámoslo así, que igual son bloques bien particulares, que son como los de Lorenzo Arena en Concepción, para que la gente se ubique, los de Lorenzo Arena antiguo, que también podemos ver ese formato de vivienda también en Chillán, que es un poco muy similar a lo que había hecho la Caja de Habitación Popular. Son como derivados, pero después se abre los concursos, se abren los concursos de arquitectura con Claro. oficinas de arquitectura bastante importantes, como Tau, Bel Arquitectos, bueno, algunos arquitectos por sí solos, como Alejandro Rodríguez en algunos casos, o este, por ejemplo, que no sé si lo ubica Rodrigo, que está en Talcahuano, que es la remodelación Blanco, que es de los No, arquitectos Marco López y Urbano González, Barbieri y no. Frontaura. Es una obra espectacular. Cuando venga a Concepción, vamos a dar una vuelta a Sí, Talcahuano. de todas maneras. Yo tenía Y el es viaje una obra, planificado sí, y vino, yo tenía el viaje planificado a Conce y vino justamente la pandemia, pero apenas termine, vamos a estar allá recorriendo, Luis. claro, claro que sí. Y hay varios casos acá en Concepción dentro del legado de la Corby, que, digamos, suman y siguen y que los podemos encontrar también en múltiples Tu zonas del papel. país. Mm. Tucapel, justamente, esta obra fantástica que evidentemente es un referente claro de nuestra arquitectura moderna y que está en pleno centro también, eso es lo otro. O sea, muchos conjuntos Corby se ubicaron no en las periferias, sino en El, el mismo centro de la ciudad. los Claudio Rau en Chillán también, para la gente que sea de allá, los blogs Claudio Rau en la Avenida Ecuador. Bueno, de hecho, la idea principal de la Cormu, no sé si tú te acuerdas, o sea, evidentemente, esta famosa portada de la AUCA, ahora vamos para arriba, Ah, la voy a ir a buscar, habla nomás. del año 71, que de alguna forma, ¿no es cierto?, la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbana, dirigido por el arquitecto Miguel Launer, la intención era la optimización, ¿no es cierto?, de la vivienda en altura, utilizando ya los paños urbanos que tenían alcantarillado, donde existían, ¿no es cierto?, redes básicas. Entonces, la idea de la Cormu, desde ese punto de vista, era evitar la segregación urbana, evitar que la gente se fuera a la periferia, bajo la lógica, que es una cuestión que es como que las personas tienen que vivir en el lugar donde trabajan. Entonces, por ejemplo, de la fórmula remodelación San Borja, que implicaba una cantidad impresionante de torres, un tremendo paño de terreno, en pleno centro de Santiago, porque estaba dirigida a funcionarios públicos que trabajaban y gente de comercio que trabajaban en el centro de Santiago. ¿Mm? Que era una cosa lógica. Así como la Villa San Luis en Las Condes estaba destinada a trabajadores y a asesoras, ¿no es cierto?, del hogar que trabajaban en Las Condes. Exacto. Bueno, la Villa San Luis, tocaste un tema súper importante. ¿Y dónde quedó resumido todo eso para el apoyo gráfico, digamos, que hoy acaba de decir Rodrigo? Es la revista Es, AUCA número 21, que la voy a mostrar por acá mejor, porque eh, por la otra cámara, que está de acá, es una revista realmente fantástica, que expone todos los proyectos, digamos, en varias partes de Chile. Se incluye la Villa San Luis, se incluye esa también. portada de Ahora vamos para arriba, con los colores de Chile, ¿no es cierto?, tremenda. O sea, la doble lectura, vamos para arriba porque vamos construyendo verticalmente, porque la Cormu, ¿no es cierto?, insistía en la lógica de la concentración y la vivienda vertical, pero vamos para arriba también porque como gobierno de la Unidad Popular, todos avanzamos hacia el mismo objetivo. El mismo Eh, objetivo. Se publican, mira, hay obras bien interesantes acá para la gente que se ubique. Por ejemplo, la Cuatro Álamos en Maipú, en Santiago, que es una obra bien importante donde trabajó la arquitecta Betty Fishman. Está, por ejemplo, la Villa San Luis. Se encuentra el sector de la población Che Guevara, en Quinta Normal. Plaza Chacabuco. Hay montones de... Y aparte también las sociedades mixtas que se generaron entre la sociedad Concormo, claro, que en el caso de Concepción es un referente acá que es la remodelación catedral, que es una obra que se hizo con esa misma sociedad mixta de Roberto Boiscolea. las sociedades mixtas que trabajaban bajo la lógica de capitales que venían de privados y que también, ¿no es cierto?, eran complementados con capitales públicos del Estado. Las empresas mixtas que trabajaron también, por ejemplo, en el periodo de la Corfo, donde en este modelo de sociedad anónima pero controlada por el Estado, modelo desarrollista, el Estado era el dueño del 51% del capital de una empresa, por ejemplo, la Llanza.
O sea, el Estado era el dueño, con el 51% de las acciones. El otro 49% quedaba en manos de distintos inversores privados, donde el Estado además le garantizaba una rentabilidad anual asegurada, fomentando justamente la inversión privada que redundaba en estos planes. O sea, si estos planes de vivienda se vieron beneficiados justamente y se pudieron hacer en esta época por un modelo económico desarrollista, donde el Estado era el dueño de la propiedad de estas empresas estatales con un 51%, incentivando la participación privada. Concepción se llenó de esto, por ejemplo, o sea, cambia totalmente la, Por ahí tengo los míos, por ahí tengo los míos. No, yo tengo muchas, bueno, paréntesis, síganme en la pedia, estamos, tenemos un grupito aquí donde estamos trabajando esos temas, y bueno, claro, aquí en Concepción pasa eso de que estos nuevos progresos en torno a los materiales y la disponibilidad de materiales conllevó a que la ciudad cambiara. Calles como Cochrane, San Martín, O'Higgins, pasaron de ser de la modernidad blanca de la esquina curva y todo tan monocromático y sencillo, pasó a llenarse de color, transparencia, cristal y acero. Ese pasó a ser el nuevo Concepción de los 60, fomentado por el plan regulador famoso de Dugari Goicolea durante el periodo de la alcaldesa Esther Roa. Eso es importante mencionar. Oye, pero además de todas esas cosas de colores, hay un tema recurrente que tú has investigado mucho que dentro de esto del Estado benefactor, que es la figura misma de la Corvi y la Corpo. O sea, estas dos cajas, estas dos corporaciones que digan espectaculares que dejaron un legado importante. La Corvi partió el 53 y se mantuvo, digamos, hasta cuando ya desaparece el 76 con la creación del Servio, que al final fue lo que englobó todas las corporaciones, y la Cormu parte con el gobierno de Frei Montalva, Claro. y parte precisamente en Santiago, como la Corporación de Mejoramiento Urbano, asociado a la construcción de toda esa renovación de ese sector céntrico de Santiago maravilloso que tiene San mucho Borja. que decir. Exactamente. Como San Borja, que eh, Y definitivamente Tajamar. es muy importante. Claro, mira, hay Claro que una la remodelación República fue Corvi, fue proyecto Corvi. República fue Eh, Corvi. claro, y ahí donde Leo decía, claro, del equipamiento Fanalosa, donde, por ejemplo, ahora, por una cosa completamente particular, he estado viendo departamentos, todo está por internet, porque tengo ganas ahí de ver departamentos en San Borja. Cuando tú ves el baño, todavía encuentras, por ejemplo, este equipamiento sanitario de color café, de color celeste, un celeste como medio turquesa, water y lavamanos rosados, ¿no es cierto? Con el pie Claro, del mismo, todavía manteniendo el mismo color, este esmaltado, que le daba cromatismo, le daba el piso flexis, por ejemplo, estos materiales que eran todos, en su mayoría, sobre todo el equipamiento sanitario, y que en la publicidad, revisando la publicidad de la época, tú te das cuenta que ellos estaban completamente orgullosos, eran empresas privadas orgullosas de participar de estos proyectos habitacionales. Ellos decían, así como orgullosos de servir a Chile, o explicaban en los aspectos técnicos del equipamiento sanitario Fanalosa, por ejemplo, que todo era hecho con materiales chilenos. Aparecía explícitamente. El 98% de los materiales de este equipamiento son chilenos. Hay un 2% de caolín, dicen, que es importado, pero no representa mayor porcentaje dentro de la fabricación de esto que es hecho por chilenos y para chilenos. O sea, igual hay claro. un nacionalismo evidente ahí en la idea de querer formar parte, de querer, como dice Benedict Anderson, este historiador británico, de una comunidad imaginada, ¿cierto? De una comunidad que está atravesada por esta idea de un Estado benefactor, por el concepto de la clase media, por este tipo de viviendas, por estos materiales, todo un imaginario que se configura en torno a estos años. Pienso yo, claro, y todavía hay muchos edificios, muchos departamentos con los perfiles CAP, los perfiles de la CAP, que son también una cosa así sempiterna. Claro, claro. Oye, lo Como que que estábamos se regeneran solos, se oxidan y vuelven a regenerarse solos esos perfiles. No, son todo un tema esos perfiles y en general toda esta época. Lo que estaba mostrando yo para complementar lo que tú decías bueno, esta es una vista original del proyecto de Farrú Porti Merino de la Villa San Pedro, que es esta microciudad que se proyectó en Concepción desde la Corvi, claro, y que permitió poblar la zona de la costanera hacia el sur de Concepción, o sea, el Biobío hacia el sur.
Y la Villa San Pedro hoy en día se considera uno de los lugares más importantes, que claramente no está protegido, como muchas de las cosas acá en la zona, pero es un ejemplo de esta construcción a gran escala, de cómo se traspasa esta idea Claro. de la supermanzana, cómo Yo se creo que implanta, y en torno a esta misma clase media, emergente, que tanto se masificó en los años 60, y ha venido de bastante antes, en todo caso. Yo creo, Luis, que el siguiente trabajo a realizar, que se está realizando, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay que valorar ese tipo de intervenciones que está haciendo la comunidad, de generar tejido social en estos espacios. Mm. Cosa que la comunidad valore y sepa, primero, ¿no es cierto?, conozca, y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir esa tarea, reconozco, de investigar desde el punto de vista de la academia para bajar este conocimiento. Tanto tú como yo somos profesores de universidades públicas, es el rol de la universidad pública, generar un conocimiento que tiene que trascender y bajar, ¿no es cierto?, a toda la comunidad. Toda la comunidad se tiene que ver beneficiada con nuestras investigaciones. Para que la comunidad sepa dónde está viviendo y valore lo que tiene, los espacios que habita. Y claro, por ejemplo, el tema de las pasarelas verdes que se han hecho acá en San Borja, Tajamar también está muy bien organizado, la unidad vecinal Portales, la unidad vecinal Providencia, donde los vecinos saben lo que están habitando, saben la calidad del tipo de vivienda donde ellos habitan. Yo creo que va más allá esa organización comunitaria de este tipo de viviendas, que era parte del proyecto original, y que afortunadamente yo veo que se está hoy reconsiderando, va más allá de la solicitud de proyectos para hermosear las áreas verdes, ¿no es cierto?, para pintar los edificios. Debería ir justamente en la idea de la conformación de lazos sociales que permitan habitar mejor desde todo punto de vista, o sea, mejorar el espacio material, evidentemente, ¿no es cierto? A nadie le gusta vivir en algo que se está cayendo, sino que al mismo tiempo mejorar nuestro espacio social por medio de generar lazos comunitarios entre los vecinos, que, como les decía yo, era parte de este proyecto original, o sea, la arquitectura moderna pensaba en eso, absolutamente. Pensaba justamente en la idea de generar estos lazos, compartir, y de esa forma el Estado tenía que estar presente, partir de esas células básicas que eran las juntas vecinales, ¿m? Para poder estar presente esta representación popular. Hay un tema súper importante dentro de estas políticas habitacionales y cómo se difundían también en su momento. O sea, tenemos el caso de Auca, ya de los años 60 en adelante, el 65 específicamente en adelante, ya otra era, pero también cómo estaban las publicaciones mismas del Estado, o sea, estos boletines que se hacían en torno a la caja de la habitación en su momento, Claro. después con la COTI también se generan boletines, también se generan... Y quiero detenerme en este texto que tengo acá, que rara vez lo saco porque está bien delicado, que es el famoso plan habitacional Sí, de Chile, que es una cosa antológica, digamos, porque aquí se habla del DFL2, pero también se muestran muchos proyectos que ya estaban construidos u otros que estaban prestos a aparecer en muchas partes en varias ciudades, Rancagua, comunas como Puente Alto, Providencia, aparecen proyectos legendarios como la unidad vecinal Ezequiel González Cortés, por ejemplo, la Villa San Pedro, aparecen viviendas para comunidades indígenas en la zona de Cautín. Entonces se ve la diversidad de formas y de lenguajes arquitectónicos que se expresaron a través de la Corte, y no pasó a claro. ser como un tipo, independiente del 20 y todo lo demás que fueron cosas bien puntuales, pero en general esta idea de los concursos que se abrían y de la mano de los arquitectos tan diversos de norte a sur, generaba estos productos tan variables que vale la pena conocer. De hecho, hay una imagen que a ver si la logro mostrar bien, gracias a la tecnología del celular, que no es mucho, es esto. Cuidado, este esquema de acá. Norte, centro y sur. Tres Precioso, zonas, tres geografías y tres Chiles. El claro. mismo país con diferentes apreciaciones, por lo tanto la arquitectura debe responder de manera distinta a cada zona geográfica. Eso es algo realmente bellísimo, o sea, Y los y ya, materiales también. y los materiales también. O sea, Mm. mira, justo se me cayó una auto.
Por ejemplo, dentro de este mismo modelo, yo he estado indagando, investigando ahí, que por suerte la biblioteca de la FAU es una maravilla, de verdad que da gusto encontrarse con los documentos, hallazgos, muchos de esos que están ahí incluso muy a mal traer. Cuando encuentro algo que es muy valioso, le digo a la bibliotecaria, por favor, esto pásenlo a reserva, al fondo de reserva, restáurenlo. Por ejemplo, las cartillas Sodimac. Sodimac, que hoy día pertenece a una empresa, a un grupo económico, ¿no es cierto?, de retail. Sodimac, perdón, se funda en el año 50 y algo, si no me equivoco, como la Sociedad Constructora, perdón, Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción. Sí. Sodimac, era la sigla de Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, que era una cooperativa. Claro. Una cooperativa, ¿no es cierto?, de un capital común conformado por una serie de empresas que se dedicaban al rubro de los materiales de construcción y que tenían un showroom ahí en la calle Ahumada. Entonces, claro, pensemos en lo que hoy día es el retail, lo que uno asocia, ¿no es cierto?, a la importación de materiales de la construcción. O sea, nada se hace en Chile, todo se trae desde China principalmente. Pensemos en lo que es justamente la importación de muebles, en la calidad de estos muebles, bastante cuestionable. Y pensemos que ese mismo Sodimac, en algún minuto, en los años 50, 60, fue uno de los principales proveedores de materiales. Y en un modelo económico de cooperativa, además, que justamente aportó a todo este proceso de construcción. O sea, el tema de la cultura material y de la expresión gráfica de estos materiales es algo que yo también he ido ahí indagando, como para darme cuenta que hay una consecuencia absoluta entre, mira, este es Syntac. Vamos a ir hojeando algunos. Hot Chill. ¿Acero Hot Chill? Hot Chill, sí. Sí, el otro era Syntac, el metal desplegado, ahí está el piso Flexi. Ahí está, Flexi. Hay una muy buena que aparece de Cholguán, una publicidad donde te ponen un Cholguán con una copa de coñac, un coñac con una copa y una planta. Te dignifican el Cholguán. Mira, la cantidad de colores disponibles del Flexi. En San Borja, en los departamentos, todavía quedan muchos departamentos con piso Flexi. Eso, claro, es los pavimentos y los muriglás, los teselas vítrias. Claro. Hay un tema que tú lo mencionaste, Luis, que yo lo publiqué en un capítulo, un libro que salió en España sobre el mural de Peñaflor, un mural que, según me contó a mí el artista Fernando Marcos, fue el primer mural de teselas vítrias que se hizo en Chile, que lo hizo él, en 1956. Wow. No sé si tú te has dado cuenta en la Escuela de México, en Chillán, en el frontis dice Escuela de México con teselas vítrias, ya, eso lo hizo 57 Marcos, cuando hizo la primera restauración del mural de Siqueiro. Según la entrevista que yo le hice a Fernando Marcos, él me dijo que en el año 56 él había hecho el primer, porque todavía no habían proveedores masivos de tesela vitria, entonces lo había conseguido con un abogado que había traído a un teselista desde Italia, que trabajaba en Cerrillos. A él le encargó las teselas vítrias y con eso, ahí están, y con eso hizo el primer mural de teselas acá en Chile, que fue certificado por Marco Bontá. Marco Bontá en ese minuto era el presidente, a ver, no me acuerdo, y aquí me perdonan los amigos artistas, pero creo que se llamaba como la Asociación de Artistas de Chile, o Asociación de Pintores y Escultores de Chile. La cosa que era un gremio de artistas, donde Marco Bontá lo dirigía, y Marco Bontá fue como presidente del gremio de los artistas y validó, certificó que efectivamente el mural de Fernando Marcos fue el primer mural de teselas vítrias hecho en Chile. Wow. Bueno, y de ahí saltamos lo abstracto, ¿no es cierto? Sí. Saltamos esto. Y en el campo de la vivienda hay un documento que aparece en este texto que te digo, que te reseño. Paréntesis, este texto lo tengo publicado en España. Lo presenté en un congreso en Madrid.
y he tenido muy pocas posibilidades, y por eso te agradezco la invitación, de mostrar este tipo de investigaciones acá en Chile, porque claro, hay muy pocas instancias, y son más las que yo hago uso en el extranjero, de poder mostrar este tipo de investigaciones que acá, por eso te agradezco nuevamente la invitación. El decreto con fuerza de ley número 2, el famoso DFL2, que no permitía la utilización de este tipo de material en viviendas de no me acuerdo cuánto era el metraje cuadrado, porque era considerado la tesela vitria, la tesela de mosaico vitria, lo que está mostrando Luis, era considerado un material de lujo. Entonces, el DFL2 permitió en algún minuto, creo que fue en el año 62 o 65, no me acuerdo muy bien, pero fue en esa época, que permitió que viviendas de un menor metraje cuadrado, perdón, de un mayor metraje cuadrado, empezaran a utilizar este tipo de material que tenía varios proveedores, Irmir, Fanalosa, la línea arquitecturosa, y ahí, a partir de esta derogación, ¿no es cierto?, de esta prohibición de ocupar en distintos tipos de vivienda la tesela vitria, es que se masifica. A partir de un cuerpo legal ahí que permite la masificación, ¿no es cierto?, de este tipo de material en todas las viviendas, en todos los conjuntos. Y ahí aparece el detalle de que el rojo era el más caro, la tesela roja, por eso era la más cara, por el tipo de óxido que se ocupaba. Claro. Bueno, hay un tema súper importante ahí, podría estar Cristian en estos momentos que nos mostrara el muestrario que tiene justamente guardado, que es la cantidad de tonos también que se veían. Sí, increíble, increíble. Hay un libro Lila, de... a mí en lo personal los lila me fascinan, son preciosos esos tonos lila, claro, bellísimos, y también cuesta encontrar, porque ahí tú te das cuenta de los colores que son más caros versus los colores que son más baratos, Claro, o sea, cómo se aplicaban dentro de la arquitectura, y el producto final, o sea, y la sumatoria de productos, porque tú tenías el Muriglass, la cosa vitria, y al mismo tiempo tenías el full jet, y tenías la cerámica esmaltada, entonces cuando se combinaban todos estos materiales podías generar composiciones que hoy en día son murales abstractos que están en las ciudades, en sí, varias ciudades. completamente. Sobre todo la condición también dinámica, cinética de este asunto, cuando tú, por ejemplo, tienes esto, el modelo luz y sombra, Fanalosa, que son prismas encontrados, ¿no es cierto?, que generan ángulo, la incidencia de la luz en un edificio, ¿no es cierto?, la incidencia de la luz del sol que va recorriendo y barriendo el edificio, va generando distintos efectos de claro-oscuro, de luces y sombra a distintas horas del día. O sea, el revestimiento del edificio no es el mismo durante el día, debido justamente a esta condición esmaltada que hace que refleje, que genere luces, sombra, dinámica de la fachada del edificio. ¿Mm? O sea, la calidad plástica que tenían estos edificios por medio de estos revestimientos era tremenda. De hecho, ahí es donde hay un sociólogo de la Universidad Central, Marco Valencia, que sacó un libro que publicó LOM, sobre el proceso de patrimonialización de la Villa Frey, el libro de Marco Valencia, donde él habla de un concepto que siempre me ha hecho mucho eco, y lo mastico y lo doy vuelta, lo encuentro tan pertinente, que él habla que esto era el derecho a estética de la clase media. Mira ese concepto, el derecho a estética de la clase media. O sea, el arte, ¿no es cierto?, la percepción estética se sacaba del museo y se llevaba al edificio, se integraba plásticamente, como el trabajo que hacían, ¿no es cierto?, los mexicanos, o que se vio mucho en la Europa del Este. O sea, en la Europa del Este, sobre todo, por ejemplo, no sé, tú estás en Berlín, de la Karl Marx Allee o de la Plaza Alexanderplatz, hacia el oriente, donde están todos estos edificios que tienen revestimientos, tienen cerámica. Fue una práctica muy usual en la Europa del Este, justamente porque se trataba de embellecer estos bloques de viviendas para trabajadores gigantes, donde vivían, ¿no es cierto?, muchos trabajadores del Estado, palacios para los trabajadores. Bueno, esos bloques se ornamentaban con este tipo de materiales, y eso también ocurrió acá. O sea, esa lógica de decir que este tipo de materiales entregaba y dignificaba la industria nacional, el habitar y el espacio público. No solo el habitante se veía beneficiado con esto, sino que cualquier persona que pasaba por fuera. Y como decía Valencia, o sea, el derecho a estética de la clase media. ¿Mm?
y así como después se dijo, vamos para arriba justamente, donde la gente podía acceder a vivir en altura, también la gente podía acceder a tener una vivienda, so- que eso es el concepto directo de vivienda social, o sea, la vivienda social que se proyectaba, además de todos los valores funcionales, etcétera, que podemos decir, estaba ese tema estético. O sea, al mismo tiempo tuve los conjuntos, Villa Portales, Remodelación Paicaví, eh, la villa, aquí en este caso particular de Conce, nos encontramos con casos como la misma Villa San Pedro, etcétera, donde la remodelación blanco que te mostré en Talcahuano, o sea, no estamos hablando de que son cajones Claro, grises, totalmente monótonos, donde la gente se siente encerrada, no, aquí estamos hablando de que hay una exploración formal, hay una exploración del color, hay un estudio que se hace también por los mismos arquitectos para proponer composiciones, y ojo, algo muy importante, que es la relación urbana de estos conjuntos, o sea, no es un cajón aislado, o sea, se genera la plaza, buenos acercamientos en la calle, ante jardín, o sea, para los la niños, cancha. la cancha, es súper importante las canchas, o sea, el tema de incluir el equipamiento deportivo también dentro de estos conjuntos, o sea, la Villa San Pedro se ve claramente la cancha, las canchas, porque eran varias, en realidad no era solamente una, dispuestas en diferentes zonas de la misma villa, apelando a diferentes barrios. Que son espacios de socialización, son, ¿no es cierto?, con esta intención se hacía. ¿Mm? O sea, los Absolutamente. pasillos, por ejemplo, de ahí vienen las referencias a la arquitectura moderna alemana, a un arquitecto, un tremendo arquitecto como fue el suizo Hannes Meyer, Ah, perdón, segundo director de la Bauhaus, que después tuvo mucho tiempo en la Unión Soviética, en México, con sus casas, los balcones, esta casa que está en Dessau, ¿no es cierto?, que fue uno de los primeros edificios en este tipo de construcción con puertas de la vivienda, pensemos en un bloque de 4 pisos, ¿no es cierto?, donde todas las puertas de acceso estaban enfrentadas hacia la fachada principal y tenían claro. un balcón, un corredor por fuera, tenían un corredor. ¿Cuál era la intención de, por ejemplo, las remodelaciones? La remodelación de Schleyer, se me viene a mí Al inmediatamente tiro, a... Slayer. Ah, yo después tengo que hacer una invitación a ti y a la gente a propósito de la Slayer, que vamos a tocar un tema en particular. Ahí está. Las casas de los balcones de Hannes Meyer en Dessau, donde está la segunda sede de la Bauhaus. Ahí es donde vemos esta idea del encuentro social, de una arquitectura, una vivienda que fomenta la práctica del encuentro social. O sea, yo salgo al corredor y me encuentro con mi vecino. Podemos trabajar quizás en el mismo lugar, nos juntamos y nos vamos caminando, o salgo, ¿no es cierto?, y me encuentro con mi amigo con el cual poder ir a jugar, me encuentro con la persona con la cual poder hablar, ¿no es cierto? O sea, el corredor cumple un rol funcional, pero por sobre todo cumple un rol de un encuentro social, de un generador de un encuentro social. Y muchas de esas lecciones se aplicaron en todos estos conjuntos que tú estás reseñando, Julio. Claro, o sea, quedémonos con la imagen de lo que se mostró en The Sau, de Hannes Meyer, y ahora podemos ver esto. Si se alcanza a ver bien, voy a tratar de hacerle un zoom en el computador mejor. Este es el mismo formato que se encuentra en la población Schleier en Chillán, que también Sí. está en ciertas partes de Los Ángeles, también lo encontramos en Concepción, en la remodelación Eleuterio Ramírez, que es una extensión de la remodelación Paicaví, ex Concepción, y también esto que estoy mostrando acá, que es la remodelación 21 de mayo cerca del cementerio. O sea, y con Osvaldo Cáceres a la cabeza como director, digamos, de la Cormu aquí en la zona, que se encargó de hacer esas intervenciones, justamente, que hoy en día permanecen vigentes, permanecen en uso, con una sociedad comprometida, con pobladores que valoran estos conjuntos, que siguen postulando estos mejoramientos y que siguen estando grabados en el imaginario también de la gente. Invito también a la gente a seguir mi Por cuenta. favor, tengo preparado acá ya para mostrar. Ah, gracias. Dale. Mi cuenta en Instagram, Modern Arc Photo, con guión bajo, Modern Arc, CH como arquitectura, ahí está, Modern Arc Photo. Que bueno, ahí esto es una cuenta, por sobre todo, hecha con mucho cariño, con mucho cariño, que también cumple o canaliza el amor que tengo yo por la docencia, por el hecho de querer transmitir conocimiento en lo que, de las cosas que yo pueda, ¿no es cierto?, investigar, conocer. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que más me gustan. Esa es una de las Con fotos. esto yo quería terminar de hecho, Rodrigo, así que estamos súper Dale, sintonizados aquí. dale. Dale, nos comenta.
No, 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 que, bueno, ahí hay un registro del pasaje 27 de abril en Chillán, y al otro lado, enfrentado a la vereda, por eso hay el juego de perspectivas como si fuera la misma calle, porque pareciera ser la misma calle, Frankfurt, viviendas sociales construidas en el proceso de remodelación que se llamó Das Neue Frankfurt, el nuevo Frankfurt, que se llevó a cabo por el arquitecto Ernst May entre 1926 y 1930. Esas viviendas son construidas en Frankfurt y esas son la condición actual en la cual se encuentran, impecables, antes del año 30. Bueno, estas son construidas en Chillán con posterioridad al terremoto del 39, y también, o sea, guardando las diferencias por un tema de, ¿no es cierto?, de ingresos, capacidad, ¿no es cierto?, de ingresos, comparando ingresos mínimos de Alemania con Chillán. Estas son viviendas de clase media, las de Chillán. También se encuentran en perfectas condiciones. Y mira, tenéis la última, Luis, porfa, ¿la podéis mostrar la casa geómetra? La de la comparación entre Dessau y Chillán, una de las últimas que subí. Eso es Chicago. Aprovechando de hacer Eso es Chillán también, la simetría, dar cuenta de la simetría. Eso es Bilbao, Santiago. Ese detalle arquitectónico es uno de mis favoritos de todo Santiago, debo reconocer. Ricardo González Cortés. Ahí agradezco públicamente la gracia a mi amigo. Eso es Nueva York, eso es Calatrava. Esa es la única foto que la metí ahí, que es la única foto que no es de arquitectura moderna. Y esa es la que, por un lado, de acá, eso es Dessau, acá Alemania, sede de la Bauhaus. De hecho, la foto de abajo es de la Bauhaus, la otra es de una casa experimental de acero, una casa que se hizo por Georg Muche, un artista, que participó con un arquitecto en una casa experimental prefabricada, la que está arriba, de la Puerta Negra. Y bueno, acá en la otra columna encontramos la fachada lateral del Teatro Municipal de Chillán y el interior de la torre de la estación de ferrocarriles de Chillán. O sea, por un lado la Bauhaus, por otro lado lo que se hizo en Chillán. Haciendo, ¿no es cierto?, estos close-up del detalle arquitectónico que de alguna forma te da cuenta de que nosotros seguimos habitando, sobre todo, o sea, un habitar moderno que se configuró bajo una lógica de dignidad, de una calidad de la buena vivienda. Eso también es Chillán, mira, Luis. Las ventanas. Ah, es que este es un clásico. Eso es la tienda Gres Llulloa, que está en calle Maipón. Sí. Y lo que está al lado, mira, lo que está al lado es Berlín. Hansa Viertel, en Berlín, eso. Cromatismo, de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Materiales, acrílicos, naranjos, puertas amarillas, la utilización del ladrillo de vidrio. Absolutamente, y fíjate que es importante Chillán, o sea, yo creo que es una de las ciudades más ricas en arquitectura, aquí en la zona, digamos, que la tenemos cerca, donde podemos aprender muchísimo de movimiento moderno, donde aún prevalecen ciertas cosas que acá ¿Ah? No te escucho, Luis. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí? ¿No? Espérate, es que algo tiene que haber pasado. ¿Aló? Yo te escucho perfecto. Ah, espérate, voy a ponerme audífono porque algo, no sé qué... ¿Aló? Voy a parar. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahí sí. Perfecto. No, yo decía de Chillán, la importancia que tiene Chillán, porque ahí es una cátedra que se da de arquitectura moderna en múltiples sentidos, desde lo institucional a lo residencial y de todo tipo de residencia, y podemos encontrar muchos rasgos que aquí en Concepción se han perdido. Y aquí en Concepción lamentablemente se han demolido y que ya no se pueden volver a ver, y que en Chillán sí lo podemos encontrar. Así que, de hecho, Chillán da para podemos hacer un especial de Chillán algún día. Pronto, sí, no sé, absolutamente. Sí, hablar con varios edificios que son bastante importantes de comentar. Absolutamente. Bueno, hicimos un viaje bastante intenso por muchos temas en muy poco tiempo y de verdad te agradezco montones, quedan 28 segundos. No sé si quieres comentar algo más o cortamos y partimos de cero para hacerlo más calmado. No sé, o sea, si los amigos se vuelven a conectar, sobre todo... Vamos a comerciar unos segundos y volvemos al tiro. Un segundo.
Vamos a esperar que se conecte Rodrigo nuevamente para darle el cierre. Ah, ahí está nuestro amigo Rodrigo. Vamos a- Ahí sí. Ah, sí, no, es que, bueno, la transmisión de Instagram dura 60 minutos exacto, entonces de ahí hay que reiniciar. No, más que nada, agradecerte, Rodrigo, por tu tiempo, por ser parte de esta celebración también de los 16 años de Historia Arquitectónica de Concepción y comentar tantas cosas que yo creo que mucha gente quedó con demasiadas ideas y con nuevas Sí, visiones también de su propia ciudad, porque si bien hablamos de Concepción, Santiago, Chillán, en realidad son situaciones y aspectos de la urbe que nos encontramos en cualquier parte de Chile, porque la influencia del Estado benefactor y el absolutamente. desarrollo de los materiales modernos se dio de norte a sur, absolutamente. Absolutamente, y con polos industriales, ¿no es cierto?, donde la misma gente se veía beneficiada. O sea, pensemos en la figura que la gente trabajaba en lo que ellos habitaban, o sea, trabajaban en fábricas, en industria de materiales de construcción, trabajaban construyendo las mismas viviendas que ellos iban a habitar. Entonces Exacto. había otro sentido del trabajo, era un trabajo creador, era un trabajo del cual todos nosotros como comunidad nos íbamos a ver beneficiados. Hasta eso era distinto, pensando a partir de esta arquitectura, ¿no es cierto? Claro, Y sobre todo el fomento a la idea, ¿no es cierto?, de comunidad que había con las cajas de ahorro, las cajas de previsión, las cajas de vivienda. Eran otros modelos económicos, absolutamente. sí. Eh, Distintos hoy a cómo opera el tema de la vivienda, el tema del patrimonio. Ahí hay otro tema que yo creo que tenemos que en algún momento monográficamente abordarlo. Mm. Sí, y además, bueno, y por sobre todas las cosas, bueno, el concepto del patrimonio claramente, y cómo surge esta noción de valorar estos conjuntos habitacionales, por ejemplo, toda la labor de la Corte y la Cormu. Y hay varios casos a nivel nacional que han sido declarados monumentos históricos, Sí, otros que aún absolutamente. se siguen La Villa estudiando, Frey, la Villa Frey, Villa Olímpica, también Villa categoría, Olímpica. Mm. claro, el conjunto Empar, Eh, el de Avenida Grecia, que fíjate que acá en Empar, claro. Concepción tenemos también una versión de los mismos bloques, solo que más pequeños, pero es lo mismo, aquí en Pelantaro con los Carreras, el cual Ahí en fue Marón también. modificado. Entonces estamos hablando de que aún queda mucho por explorar también, dan ganas de hacer un tour por Chile Absolutamente. detectando toda esta. Absolutamente. Yo estoy mucho en la lógica, en mi proyecto que estoy desarrollando ahora, en mi proyecto de un fondo de investigación que lo termino ahora. Estoy desarrollando esta lógica de comparación de elementos formales y materiales, de los paradigmas de la arquitectura moderna y cómo estos fueron transfiriéndose acá a Chile. Por eso muchas de las fotos que tengo en mi Instagram, que vuelvo, reitero la invitación, ¿no es cierto?, a seguirlo, Modern Art Photo, tienen que ver con eso, con esta comparación de grandes remodelaciones que se dieron en Alemania fundamentalmente, y cómo las tipologías, los materiales se fueron transfiriendo y acá también se trabajaron, se reinterpretaron. ¿Mm? Se reinterpretaron a partir de la tecnología que nosotros teníamos. Por ejemplo, no sé, el caso de los barandas tubulares de los balcones en estas viviendas que parecen barcos, las barandas tubulares que vienen desde la arquitectura moderna alemana, la Bauhaus, por ejemplo, Walter Gropius, donde ya existía la capacidad de poder doblar los tubos de acero, incluso para hacer mobiliario de tubo de acero, como Marcel Breuer, modelista, diseñador y arquitecto de la Bauhaus. Acá no existía eso, pero se quería hacer de la manera más moderna y artesanal posible. Claro, Entonces se hacían con codos de cañería. O sea, aquí mira, y no quiero acá desmerecer, pero por ejemplo, en Alemania, tú vas a Stuttgart, a la remodelación a la Weissenhof-Siedlung
de Van der Rohe. Tú vas a las viviendas que tienen balcón tubulares, pero impecable. El tubo, y eso viene de las fotos, no es que ahora esté así, que está ahí remodelado, o sea, lo está, pero también viene de las fotos de archivo, que hicieron muchas fotos de archivo. Impecable los tubos de acero. Curvos, bien pulidos. Acá y aquí, entiéndase que no estoy desmereciendo, sino que estoy justamente valorando el ingenio de seguir esta lógica de la modernidad. Ese tema del ingenio y la modernidad, me acuerdo mucho de esa casa que está en Castro, la arquitectura moderna en madera, de madera. El Gonzalo Cerda, que desarrolló ese tema en una investigación preciosa sobre la arquitectura moderna en madera. En la arquitectura del sur número, no me acuerdo cuál es, 21 creo que, con Eduard Rojas, en el verano estuve allá, cuando estuve en el sur, fui a saludar a Eduard. Esa es, justamente. Y ahí están las viviendas de madera de tejuela, o sea, viviendas modernas como si fueran de hormigón, hechas en tejuela, chilota. Claro, cosas como esta que está en Kemchi, por ejemplo. Claro. No, tremendo el trabajo de Gonzalo. Yo tengo un cariño especial a Gonzalo porque él fue compañero de colegio de mi papá. Cuando eran niños en Chillán. Fueron a la Escuela de México juntos, fueron compañeros en la Escuela de México. Sí, y Gonzalo, cuando yo inauguré mi exposición fotográfica de la Bauhaus, en el centro de extensión de la UEL Bio Bio, Gonzalo viajó de Concepción, fue especialmente la inauguración y después se devolvió viajó de Conce a Chillán y después se volvió a Concepción. Claro. Así que tremendo cariño que le tengo a Gonzalo y a mucha gente de ustedes, ¿no es cierto?, de allá de Conce. No, y está pendiente la visita, así que va a tener que venir pronto, bueno, que pase todo esto, para que hagamos unos tours también, para que conozcas otras partes de aquí de la ciudad, en Talcahuano, por ejemplo, Hualpén, que veas todo el legado de la Cormu en la comuna. Sí, de todas maneras. Los murales de la María Marner en Talcahuano. El mural de la María Marner, el mural de la Roser Bru también, en Coronel. También. Y muchas otras cosas más. Oye, Rodrigo, la Villa Cero, que siempre me ha llamado la atención, la Villa Cero. La Villa Cero, que es una obra de Roy y Hempel, y que también es una cosa realmente bellísima. Las casas son de un piso, muy sencillas, pero muy funcionales. Muy casa gringa, muy de empresa gringa. Los bungalows. Que se implantaron. Ya, pues, Luis. Bueno, Ricardo Hempel se dedicó a construir bastante ese tipo de casas, junto a Jorge Labarca y otros arquitectos también, que explotaron esa idea del bungalow, esas casas de un piso, pero con un lenguaje moderno. Absoluto. Ok, estoy viendo la hora, estamos... Sí. Agradecer entonces, Luis, nada más agradecerte a ti, evidentemente a todos los amigas y amigos que estuvieron hoy en esta conversación, este diálogo, que yo creo que podríamos replicarlo por una cantidad impresionante de veces y nunca nos aburriríamos. Espero que tampoco haya gente que nos está escuchando. Y bueno, si tienen duda o cualquier consulta que me escriban, mi mail es veramanriquez, son mis dos apellidos, veramanriquez@uchile.cl, uchilefau.cl, y que sigan el Instagram Modern Arc Photo, donde ahí van a encontrar todo este tipo o sea, a partir de estas imágenes vamos a poder detonar conversaciones, que con toda confianza me escriban, me sigan. Cuando suba el video, en la descripción vamos a dejar todas las coordenadas para... Ya, dale, perfecto. Así que nada más, pues, Luis, muchas gracias y adiós. No, a ti, y recuerdo nos esperemos... que todos los episodios de anteriores de este espacio están disponibles en YouTube y en Instagram, y en 15 minutos nos vemos en el Festival Bio Bio Cine conversando sobre la Cormu, la Corvi y el legado también aquí en la zona de Bio Bio y Ñuble también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por todo. Chao. Y nos vemos el sábado con Patsy Milena, y vamos a hablar de pintura, humedales, territorios. Perfecto. Nos vemos. Excelente. Chao.